Hola a todos, ¿cómo están? Los saludo como es ya costumbre desde su canal de opinión ciudadana desde la clandestinidad, lo que es ya la temporada 3, el episodio 22, y este va a partir de la próxima elección, el día de mañana en Estados Unidos. El título de esta opinión es En el borde, el colapso del imperio. Recordarles que desde la clandestinidad es un canal de periodismo ciudadano diseñado para analizar el contexto político, social, de seguridad nacional, salud y economía que vivimos cotidianamente. El análisis nos lleva a una opinión educada y a su vez cuestionar a las autoridades que nos gobiernan, exigiendo así mejores resultados. Pues bueno, comienzo esta opinión compartiéndoles que para nadie es un secreto, que este tema es bastante sensible para mí, puesto que para bien o mal mi vida y contexto familiar se divide entre ambas culturas, la estadounidense y la mexicana. No solo aprendí sus idiomas simultáneamente, sino absorbí ambas culturas al vivir en los dos países a lo largo de mi vida. Por lo tanto, entiendo y siento perfectamente las implicaciones de cada elección en ambas naciones. Lejos quedó aquel 2004 cuando, mientras estaba en la universidad en California como parte de una tarea, entrevisté al delegado demócrata para el norte del condado de San Luis Obispo, Don Rasmussen, y coincidíamos que no podía haber peor amenaza para el país que la continuidad de George Bush Jr. Veíamos en él la personificación del mismísimo demonio y creíamos que John Kerry debía ganar las elecciones. Y pues caray, éramos felices y no lo sabíamos. Todo esto mientras veíamos en televisión The Apprentice, esta serie con un Donald Trump haciendo de bufón empoderado. Y en serio pensábamos entonces que Bush era lo peor que le podía pasar a Estados Unidos, en una de esas lo peor que le podía pasar al mundo. Era un señor de la guerra, sediento de sangre, como toda su dinastía, como tradicionalmente así ha sido la familia Bush, como lo han sido a su vez los republicanos en el siglo pasado. Jamás sospeché que el bufón empoderado que veía en la televisión y el cual incluso imitaba mofándome, no solo llegaría a la presidencia, sino que sería mucho, por mucho, peor que Bush. Criticábamos a Bush por haber ido a la guerra sin una razón aparente, porque jamás encontraron armas de destrucción masiva. Saddam Hussein nada tuvo que ver con septiembre 11. La guerra, como siempre, resultaba un negocio lucrativo y Bush la llevó a Irak. Era idealista entonces yo y me oponía rotundamente a esto. Sin embargo, 16 años después, con mucha preocupación, soy testigo de una guerra que viene y no es en el extranjero como los republicanos históricamente acostumbran. No, esta guerra tendrá lugar en territorio americano, una inminente guerra civil, un colapso social con un país sumamente dividido y polarizado. Se está cocinando en el tejido social de Estados Unidos y para muestra, basta recordar que Trump, en el primer debate, al ser cuestionado sobre su postura con las milicias supremacistas blancas, estableció stand back and stand by, o lo que es lo mismo, retrocedan y esperen. No solo negándose a condenarlas, sino dando instrucciones explícitas en cadena nacional de que estén expectantes sobre todo al resultado de la elección, a la cual Trump ha dejado claro que no aceptaría derrota y acusa de fraude desde el comienzo del proceso electoral. Quiero ser brutalmente honesto y decirles la realidad, al menos la realidad que conozco y que a título personal he vivido. Estados Unidos es un país sumamente racista, siempre lo ha sido. Es solo que durante los 80s y 90s no era cool ser visto como racista. Había una ola entonces de diversidad y los racistas ocultaban bien su sentir, pero vivían infiltrados en la sociedad. Cierto es que hay estados y zonas dentro de Estados Unidos donde culturalmente el racismo está sumamente arraigado y en su ADN. Por ejemplo, en los estados del sur. Eso sería lo equivalente a decir que en México los estados del Bajío, donde se vivió la cristiada, son radicalmente católicos, por ejemplo. Pues bien, ocasionalmente la sociedad supremacista infiltrada en sus ciudadanos e instituciones daba señales de estar viva, como ejemplo aquella brutal golpiza a Rodney King a principios de los 90 que llevaron a la mismísima Guardia Nacional a tratar de detener los disturbios en Los Ángeles cuando un jurado se negó a juzgar a los policías blancos que le dieron una brutal, pero brutal paliza a Rodney King. Pensamos que la llegada de un presidente negro a la Casa Blanca era el comienzo de una era iluminada, una era de conciliación y diversidad cultural. Sin embargo, esto solo hizo que los supremacistas blancos se resintieran muchísimo más y no solo esperaran al momento, sino también al candidato perfecto para ellos, que representaba todo el odio y rencor guardado por generaciones. Hoy en día, a diferencia de los fabulosos 80s y 90s, no solo no es raro ver a los ciudadanos de Estados Unidos
ser abiertamente racistas, sino incluso se ha visto ante las cámaras de televisión cómo se defienden desenfundando armas, amenazando con armas en mano a ciudadanos que pacíficamente se manifiestan y constantemente lo hacen. ¿Contra qué? Pues contra la desigualdad social, el racismo y los constantes abusos de la policía contra la comunidad afroamericana, sobre todo. En otras palabras, ser racista es ahora cool y eso se vuelve verdaderamente peligroso cuando tienen en la Casa Blanca un aliado que les da instrucciones para replegarse, para estar listos para lo que venga. Aunado a esto, Trump manda a Portland a personal policíaco no identificado a reprimir ciudadanos que se manifiestan, milicias supremacistas apoyando a estas fuerzas del orden no identificadas en acción claramente ilegal. Jamás se había visto algo así en Estados Unidos, por ello el escenario no es mediatamente positivo sobre lo que viene. Hay visiones opuestas sobre temas que afectan a la ciudadanía, entre ellos la constante, los temas raciales, el manejo de la pandemia del coronavirus, la política económica y los temas de ayuda social tales como Medicare, seguridad social, pensiones y apoyo a los veteranos. En Estados Unidos se vive una crisis sanitaria, pero también se vive una crisis social, con los casos de afroamericanos muertos, heridos, humillados en incidentes con policías blancos. La mesa está puesta para ver cosas no antes vistas. Estados Unidos siempre se ha considerado la policía moral del mundo, pero ahora, ¿quién los vigilará a ellos? ¿Quién podrá evitar el colapso que viene? ¿Quién podrá evitar los enfrentamientos postelectorales entre ambas facciones claramente divididas y polarizadas? ¿Qué sigue? ¿Cómo nos afectará esto en México? Platicando con un muy buen amigo esta mañana, coincidimos que al definir lo que viene esta semana, Estados Unidos está on the verge of civil war, on the verge of civil unrest, o lo que es lo mismo, en el borde de disturbios civiles. Cierto es que se huele odio, pero también se huele bastante miedo. Miedo a lo que viene con todas sus repercusiones en su política interior, pero, y es aquí donde entramos nosotros, también en la política exterior. 4 años más de Trump serán verdaderamente brutales para todos. De verdad, de pronóstico reservado la elección y su resultado. Habrá que prepararse para los posibles escenarios, sabiendo que no habrá uno mejor, pero esperando uno menos peor. Esto está por verse y seguramente lo estaremos viendo en todas las noticias a partir de mañana. Hoy fue el último día de campaña de los candidatos y se la pasaron viajando por los estados, pero sobre todo en Pensilvania, donde es el estado que definiría en esta ocasión posiblemente el resultado de la elección. Lo que digamos está de más, esto es simplemente una opinión a partir de lo que viene y estaremos viendo a partir de mañana el resultado y las consecuencias y las acciones de todo esto que les comparto. Esperemos tener noticias mejores, pero mientras eso sucede los dejo el día de hoy aquí desde la clandestinidad. Compartan, dejen su mensaje, pongan puntito, háganselo llegar a sus compañeros. El canal está diseñado justamente para generar una cultura de opinión y que opinemos, pero a partir del análisis de lo cierto y no de mentiras o cosas que se escuchan por ahí. Los dejo como es ya costumbre desde la clandestinidad. Nos vemos la próxima semana.